Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bien, vamos a compartir Buenas la tardes, doctora. pantalla. ¿Qué tal? Vamos a ver. ¿Me confirman si pueden ver las diapositivas, por favor? Sí, doctora. Y ahí cuando lo paso también. ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto. Muy bien, vamos a hablar de las enfermedades reumatológicas en la niñez. Aquí, sobre todo las enfermedades autoinmunes sistémicas, como artritis idiopática juvenil, saben que en edad adulta deben haber visto pacientes con artritis reumatoide. La pregunta es, ¿esta enfermedad puede ser presente en la niñez? Y la respuesta es sí, pero tiene una serie de presentaciones, ¿no? La oligoarticular, poliarticular con factor reumatoide positivo, negativo, también la variante sistémica asociada a psoriasis, entre otras. La artritis idiopática juvenil es, de hecho, la más frecuente en niños, está descrita en todas las razas y áreas geográficas. De aquí lo importante que debemos saber es la clasificación, sobre todo. La más frecuente es la oligoarticular, que compromete de 2 a 4 articulaciones. Es el paciente típico. Podemos determinar un paciente, en este caso una niña de 2 años, que presenta rigidez matutina, que esa rigidez matutina, el dolor es sobre todo el reposo, mejora con el movimiento. Importante saber, más frecuente en el sexo femenino, patrón articular en un 50% puede ser incluso monoarticular, sobre todo miembros inferiores, rodillas, tobillos. Es importante saber que este tipo de artropatía puede generar compromiso ocular con bastante frecuencia. Por eso no nos llama la atención un paciente pediátrico con artritis idiopática juvenil que pueda tener compromiso ocular, ojo rojo, y esto se denomina uveitis crónica. Estos pacientes pueden tener positividad de anticuerpos antinucleares ANA, ya lo recordarán, ANA lo solicitamos en pacientes con lupus eritematoso sistémico, pero aquí da la coincidencia, por así mencionar, que si yo solicito a mi paciente un factor reumatoide y un ANA, el ANA va a estar positivo en un 70% de nuestros pacientes. Esto me confiere también como un factor pronóstico y también que tiene un paciente elevado riesgo de desarrollar uveitis. La uveitis asociada a AIJ es la manifestación extraarticular más frecuente. Habíamos comentado la vez pasada que en el caso de AR, la manifestación extraarticular más frecuente es a nivel de tejido celular subcutáneo, con lo que llamamos los nódulos reumatoides, pero en esta edad pediátrica la más frecuente extraarticular es el ojito, compromiso de tipo uveitis asociada a artritis idiopática juvenil, importantísimo de determinar porque los pacientes pueden tener un gran compromiso y posterior pérdida visual. Entonces, esto definitivamente es un criterio también para nosotros dar el tratamiento, sobre todo terapia biológica con anti-TNF. Esta uveitis suele ser bilateral, asintomática en algunos casos, recurrente también, y algunas veces tampoco van a haber signos externos oculares. Importante identificar porque las complicaciones son las sinequias, catarata, glaucoma, hipotonía ocular, queratopatía en banda y disminución de agudeza visual, como habíamos comentado. Dependiendo del número de articulaciones, pues puede ser oligoarticular, como hemos conversado, pero también puede ser poliarticular, es decir, un paciente con compromiso por encima de 4 articulaciones, es decir, de 5 articulaciones a más, una paciente, en este caso una niña que tiene rigidez matutina, una inflamación poliarticular con compromiso a la realización de actividades diarias. Este patrón articular es una artritis múltiple simétrica con afectación de grandes articulaciones también. Puede desarrollar uveitis, afectación de la articulación temporomandibular, una poliartritis. Este tipo de compromiso poliarticular es muy parecido a la AR, o sea, la artritis reumatoide en edad adulta, ¿no? Vemos que aquellos pacientes con compromiso poliarticular pueden tener FR negativo o factor reumatoide positivo. Si es factor reumatoide positivo, es tal cual una artritis reumatoide, es exactamente igual. Paciente, o sea, de edad pediátrica sí, pero suele ser adolescente, rigidez matutina, astenia, síntomas constitucionales, poliartritis y un patrón articular simétrico bilateral, sobre todo manitos y pies. Recuerden la diferencia entre una y otra. Cuando es factor reumatoide negativo, suele afectar más a nivel de grandes articulaciones, sobre todo aquí en factor reumatoide positivo, compromiso muy, muy similar a la artritis reumatoide.
La paciente presenta poliartritis y además puede presentar nódulos subcutáneos, que ya saben es muy frecuente en la artritis reumatoide y en este caso AIJ poliarticular variante factor reumatoide positivo. Puede también haber una IJ relacionada con entesitis, en este caso más frecuente en el sexo masculino. El paciente típico es un niño de más de 6 años con artritis a nivel de rodilla, tobillo, dolor a nivel de las inserciones tendinosas. Esto lo denominamos nosotros entesitis y es muy característico de la AIJ relacionada a entesitis y también de las espondiloartropatías, la entesitis. Esto no se olviden. Patrón articular, normalmente pocas articulaciones y también extremidades inferiores, es lo que suele comprometer la IJ relacionada con entesitis. Puede haber uveitis, sí, y el marcador HLA B27 en un 80% positivo. Este marcador siempre, bueno, no siempre, en su mayoría de veces lo encontramos positivo en las espondiloartropatías, sobre todo en la espondilitis anquilosante, entesitis y también artritis. En el caso de la artritis idiopática juvenil psoriática, en este caso lo que nosotros vemos como paciente típico es un paciente, niño o niña, que pueda presentar una artritis de alguna articulación. El sexo acá, bueno, es similar en varones y en mujeres. La afectación articular suele ser oligoarticular, pequeñas y grandes articulaciones. El paciente puede cursar con dactilitis, esto muy característico en artritis psoriática, también compromiso del eje axial como una espondilitis. Ya saben, el común denominador, la uveitis crónica, obviamente el antecedente de psoriasis cutánea, pitinunguial, a nivel de las uñas vamos a ver que hay compromiso, artritis también. Muy bien, enfermedad multifactorial, saben que es autoinmune, la causa no se conoce a ciencia cierta, pero se postulan posibles factores como agentes infecciosos virales, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, factores genéticos también, mutaciones a nivel de alelos. La AIJ oligoarticular y la poliarticular factor reumatoide negativo, aquí lo que estábamos mencionando a nivel genético, asociación con el antígeno leucocitario humano, y también linfocitos T helper, ¿no? 1 y 17, todo esto va a generar una activación de la cascada proinflamatoria y el daño articular siguiente. El objetivo del tratamiento, hay que tratar los síntomas, controlar la actividad de la enfermedad, prevenir nuevos episodios o flares y evitar la aparición de secuelas. Esto es lo más importante sobre todo. Sintomáticos como antiinflamatorios, sean AINES o corticosteroides, y medicamentos modificadores de la enfermedad, los DMARDs o medicamentos biológicos también. Educación a nuestro paciente, terapia física y rehabilitación, pero obviamente el tratamiento es lo más importante, tratamiento médico. Ya saben, tenemos antiinflamatorios, corticosteroides y los DMARDs. En el caso de los DMARDs, el medicamento que más utilizamos, metotrexate. Ya saben que metotrexate viene vía oral y también subcutánea. Utilizamos en artritis idiopática juvenil poliarticular. Sulfasalacina me puede ayudar en el caso de artritis idiopática juvenil, ya sea la presentación poli, oligo o aquella que no está relacionada con el eje axial. Por lo demás, medicamentos de tipo terapia biológica, pacientes que pueden utilizar inhibidores del factor de necrosis tumoral como adalimumab, etanercept, certolizumab, golimumab, y aquellos medicamentos como rituximab, abatacept también. Tocilizumab, inhibidor de interleuquina 6, que también se utiliza en AIJ. Metotrexato, lo que comentamos, vía oral o también subcutáneo, eso calculamos siempre con metro cuadrado de superficie corporal, de 10 a 15 miligramos por metro cuadrado. Efectos secundarios, náuseas, vómitos, por lo general gastrointestinal y también la hepatotoxicidad, ¿no? Siempre hay que hacer un control de TGO, TGP cada mes, cada 2 meses. Inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa, lo que comentamos, etanercept, adalimumab, infliximab, golimumab, certolizumab, y también inhibidor de tipo anticuerpo monoclonal de la interleuquina 1, canakinumab. Bloqueo de receptores, en este caso inhibidor de interleuquina 1, anakinra, y también inhibidor de interleuquina 6, tocilizumab. Muy bien, esta es la clasificación. Este cuadrito creo que es lo que los puede ayudar mucho más. Todas las presentaciones que hemos comentado. Aquí la oligoarticular, sobre todo en tema de frecuencia.
poliarticular FR negativo, positivo, recordar que esa presentación es idéntica a una artritis reumatoide. La sistémica, que es aquella que compromete no solo el tema articular, sino también genera una sintomatología sistémica, como su nombre lo menciona, es decir, fiebre, compromiso cutáneo como exantema, también serositis, derrame pleural, pericárdico, ascitis, entre otras, relacionada a entesitis, la psoriática también. Muy bien. Diagnóstico es clínico. Saben que también utilizamos exámenes auxiliares y que muchas veces este tipo de artritis idiopática juvenil, hablando de la sistémica, suele ser un diagnóstico de exclusión. Importante saber que esta variante, la sistémica, que es aquella que compromete piel como exantema, compromiso articular, compromiso también de serosas, compromiso también hepático y visceral, hay que siempre diagnosticar o hacer el, digamos, diagnóstico diferencial con infecciones, sobre todo con este tipo de patologías. A nivel de laboratorio, ¿qué voy a esperar encontrar en una AIJ variante sistémica? Esto en el adulto se llama enfermedad de Still. Entonces viene a ser como la enfermedad de Still, pero en edad pediátrica, ¿no? AIJ variante sistémica. Leucocitosis con elevación de polimorfonucleares, anemia, trombocitosis, incremento de BCG-PCR, también hipergamaglobulinemia, incremento de ferritina, esto prácticamente es patognomónico. Vamos a ver que no hay presencia por lo general de anticuerpos para AR, ni tampoco biomarcadores genéticos. Muy bien, el lupus, una enfermedad que también deben haber visto en la rotación. Saben que el lupus es una enfermedad autoinmune, sistémica también, con predilección sobre todo a nivel mucocutáneo, articular, renal, en nuestra realidad también. Es un punto muy importante y que de hecho compromete el tema de sobrevida en nuestros pacientes, ¿no? Les pediátrico, un 15 a 20% del total de pacientes con lupus. Importantísimo saber los compromisos que le he mencionado, pero casos graves, sobre todo compromiso renal, neuropsiquiátrico, es lo que me confiere un peor pronóstico. Importante saber la incidencia que va, bueno, 15 a 20% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Tal vez que es muy poco frecuente, sobre todo con el debut, sobre todo de edad temprana, por lo general va por encima de los 6, 7 años en adelante. Y dos pacientes, si se presenta con menos de 5 años, las manifestaciones suelen ser atípicas, ¿no? Sobre todo acá compromiso cardíaco y pulmonar. Estos pacientes con lupus pediátrico, las manifestaciones son similares, ya sabemos a nivel cutáneo, rash malar, sobre todo características agudas más que subagudas o crónicas, compromiso renal, que eso es lo que confiere mayor morbimortalidad en nuestros pacientes, la nefritis lúpica, sobre todo en pacientes con lupus pediátrico es importantísimo, la incidencia es alta y el paciente puede debutar como hematuria franca o si no un síndrome nefrótico, hipertensión arterial y deterioro de la función renal. Para poder determinar qué clase funcional tiene mi paciente es importantísimo realizar una biopsia renal y saben que podemos encontrar una gran variedad de rangos y esto va hasta el grado 6, que aquí lo podemos ver, hasta el grado 6, y este grado, bueno, es el grado más avanzado con una nefritis de tipo esclerosante, ¿no? Compromiso neuropsiquiátrico, los que ya conocen ustedes, cefalea, convulsiones, psicosis, enfermedad vascular cerebral, meningitis aséptica, hematológico, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia y la anemia, que ya saben que puede ser una anemia por enfermedad crónica o también anemia hemolítica. Y el lupus como tal también genera un estado de hipercoagulabilidad con riesgo de trombosis. Cardiopulmonar, esto importante siempre recordar, pleuropericarditis, gastrointestinal, ya sea dolor abdominal, diarrea, hepatosplenomegalia, mucocutáneo, el más característico, ya saben, el rash malar, también lesiones de tipo vasculíticas a nivel de manos, como podemos ver aquí, eso tiene un nombre propio, se llama lupus pernio, lesiones vasculíticas que también lo podemos encontrar. Criterios para diagnosticar lupus eritematoso sistémico, pues aplicamos los mismos que para lupus eritematoso sistémico en población adulta. Ya conocen los criterios ACR del 97, SLIC 2012 y los Euler ACR 2019. Estos son los últimos, que son los que nosotros utilizamos. Tratamiento para les pediátricos, similar también a la etapa adulta, pues corticoides, estos a dosis siempre conservadoras, dosis altas en pulsos o bolus cuando el paciente tiene compromiso significativo severo, hidroxicloroquina como inmunomodulador, nuestro medicamento de elección, inmunosupresores como metotrexato,
sobre todo si hay compromiso cutáneo, articular, azatioprina cuando hay compromiso cutáneo, articular, y también lo podemos utilizar en el embarazo. Esto es como un dato aparte, sí, pero es importante que lo sepan. Micofenolato mofetilo acá, sobre todo cuando hay un compromiso, ya sea renal o pulmonar, la ciclofosfamida en casos severos, orgánicos graves, y también este compromiso renal, cardiopulmonar y neuropsiquiátrico. Ya saben que ese es un compromiso severo. Terapia biológica, rituximab, inhibidor de CD20, y también belimumab, que es el único biológico aprobado para tratar lupus eritematoso sistémico, sobre todo leve, moderado, ¿no? Compromiso articular, mucocutáneo, hematológico, me puede ayudar muchísimo. Vitamina D también como preventivo de osteoporosis. Las miopatías inflamatorias es un tema que también es importante saber. Miopatías inflamatorias idiopáticas, saben que en este grupo se encuentra la dermatomiositis, la polimiositis, la dermatomiositis juvenil, miopatía por cuerpo de inclusión, necrosante, entre otras. Acá importante saber que la polimiositis se puede presentar al final de la adolescencia y en adelante, y la dermatomiositis muestra dos picos etarios, ¿no? 5 a 15 años y de 45 a 65 años. Aquí, para poder hablar acerca de la dermatomiositis juvenil, pues la incidencia es de 1.7 a 3 pacientes por millón de niños. Es la miopatía idiopática inflamatoria más frecuente en esta población, la dermatomiositis. La polimiositis, la miositis de superposición y miositis asociada a neoplasias malignas, esto es menos frecuente. La edad promedio 6 y 11 años, más frecuente en el sexo femenino que masculino. Aquí, para poder realizar el diagnóstico, pues nosotros nos ayudamos con los criterios clínicos y analíticos, puesto que la realización de electromiografía o biopsia muscular en edad pediátrica, pues no es lo primero que vamos a solicitar, ¿no? La clínica y la analítica es lo que más nos va a ayudar. Anticuerpos anti-TIF1 y también los anti-MJ son los más prevalentes en la dermatomiositis juvenil en comparación que el adulto, eso sí. Y las manifestaciones clínicas más frecuentes son el compromiso cutáneo, como exantema, síntomas generales constitucionales como fatiga, debilidad muscular, malestar general, fiebre. Acá podemos ver en esta imagen un paciente con el rash en heliotropo, también las pápulas de Gottron, signo de Gottron, y también acá podemos nosotros ver lo que se llaman las calcinosis. Esta es la guía del ACR del 2017 acerca de la clasificación de estas miopatías inflamatorias. Importante mencionar la miopatía inflamatoria o dermatomiositis juvenil, el punto de corte en edad menos de 18 años. Esta es la clave. Si es que es menos de 18 años, pues clasifica para poder hablar de esta posible patología en la cual mi paciente, además de tener un rash en heliotropo, puede tener pápulas de Gottron, signo de Gottron también, ¿no? Si es que lo presenta, estamos ante una dermatomiositis juvenil, y si es que no, otro tipo de miopatía en la edad pediátrica o juvenil, ¿no? ¿Ok? Tratamiento glucocorticoides en base a prednisona 0.5 por miligramos por kilo de peso, o bolus de metil que pueden ir de 250 a 500 miligramos. Esto se suele dar por 3 días. Inmunosupresor siempre vamos a dar, en este caso nos ayudamos mucho con azatioprina, metotrexato, micofenolato mofetilo, claro, si es que el paciente tiene compromiso sobre todo pulmonar con un EPIT, ya saben, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Podemos utilizar inmunoglobulinas endovenosas, rituximab, estos de aquí, sobre todo si nuestro paciente tiene criterios de severidad. Inmunoglobulinas nos ayudan muchísimo, sobre todo en aquellos pacientes con severidad y que son refractarios al tratamiento. Tiene efecto a nivel cutáneo muscular. En EPI todavía está en estudio, pero cutáneo muscular sí, y la dosis habitual va de 2 gramos por kilo. Rituximab me ayuda mucho en dermatomiositis, en polimiositis y también en la variante necrotizante o síndrome antisintetasa también. Compromiso cutáneo, muscular, articular y también para EPIT. Me ayuda cualquiera de ellos. Y ya saben, la dosis 1 gramo cada 15 días, es decir, aplicamos el día 0, día 15, y este ciclo se puede repetir incluso cada 6 meses. La esclerosis sistémica en la edad pediátrica, importante mencionar que en los niños tiene una incidencia de 0,27 a 0,5 casos por millón y una prevalencia de 2,8 a 4,1 casos por millón.
El 10% de estos pacientes con esclerosis sistémica pues debutan en edad pediátrica, no es lo más frecuente como verán, un 10% de la esclero va a estar presente en edad pediátrica, la edad media 7-8 años y la diferencia en cuanto al género pues menos de 8 años se dice que es igual, pero si el niño tiene más de 8 años pues una relación 3-1 sobre todo en el sexo femenino. Aquí lo importante mencionar es que la esclerodermia localizada juvenil o la esclerosis sistémica juvenil son enfermedades huérfanas, siendo la variante localizada mucho más frecuente que la variante sistémica. Aquí podemos ver en cuanto a la esclerodermia localizada, que puede ser circunscrita tipo morfea, lineal, generalizada, panesclerótica o también combinada tipo morfea. Y la diferencia, ¿no? Eso es lo más importante, la diferencia entre la variante juvenil y la diferencia con el adulto. Saben que va de un 5 a 10% a nivel de la etapa temprana. Se dice que en su mayoría suelen ser de tipo difuso, ¿sí? Menor afectación orgánica al diagnóstico, sobre todo puede presentarse, además del compromiso cutáneo articular, la relación, ya la saben, puede haber más asociación con síndromes de overlap, es decir, asociado con otro tipo de enfermedad autoinmune sistémica. Importante esa diferencia, menos mortalidad en la etapa juvenil que en el adulto, sí, porque aquí los pacientes tienen menor compromiso pulmonar de tipo EPIT. Esa es la diferencia. En los niños, ¿qué es lo que va a comprometer más? Compromiso cardíaco. Y en el adulto, el compromiso pulmonar, EPIT. Aquí algunas características, la variante difusa, mucho más frecuente a nivel juvenil, sí, pero la tasa de mortalidad ya saben que es menor. Los criterios PRES-ACR-EULAR del 2007 nos permiten hablar acerca de esta clasificación de esclerosis sistémica en la población pediátrica, pero también nos apoyamos con los criterios ACR-EULAR 2013 que los vimos el día de ayer. Tal vez mencionar que estos criterios, al ser de la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica, pues son un poco más específicos porque se ajustan un poco más a este tipo de pacientitos. Compromiso cutáneo, ustedes ya saben, compromiso cardíaco, renal, cutáneo sobre todo la rigidez de la piel, cardíaco, una falla cardíaca congestiva, compromiso renal raro, la crisis renal, pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial difusa, compromiso, esto en la difusa, variante difuso. Y en la variante limitada, pues compromiso, ya saben, cutáneo, la rigidez que esta suele ser distal, sobre todo de metacarpofalángicas hacia adelante, gastrointestinal también, pulmonar, ya saben que la limitada es la hipertensión pulmonar arterial, digamos la manifestación más frecuente asociada, y síndromes de tipo overlap también. Los pacientes pueden presentar, la clínica se recuerdan el día de ayer como la preesclero, fenómeno de Raynaud, anticuerpos positivos para esclero y también cambios a nivel de la capilaroscopía. ¿Qué tipo de marcadores podemos encontrar en estos pacientes? Anticuerpos antinucleares positivos en un 80 hasta 97% de los pacientes, ANA positivo. Y ya saben también marcadores de tipo antitopoisomerasa 1, SSL70, sobre todo si estamos frente a una variante difusa, con afectación vascular, Pitting scars, enfermedad pulmonar intersticial difusa, enfermedad renal, y los anticuerpos anticentrómeros ACA, esto siempre en la variante localizada. La localizada, ya saben, la diferencia es hipertensión arterial pulmonar, calcinosis y también telangiectasias. Importante saber que en un porcentaje de nuestros pacientes, pues no voy a tener siquiera algún tipo de anticuerpo positivo. Ya saben los marcadores específicos, anti-SSL70, la difusa, RNA polimerasa, o bueno, topoisomerasa 1 es su nombre también, RNA polimerasa 1, 2 y 3 también para la variante difusa y anticentrómero, la variante limitada. Muy bien, alteraciones a nivel de la capilaroscopía, por supuesto que sí, puedo ver, ya saben, megacapilares o también ausencia de capilares y disminución de los mismos, dependiendo del cuadro en el que nos encontremos, si es un estadio agudo o si es más crónico. La principal causa de mortalidad en nuestros pacientes en edad pediátrica con esclero, cardíaca, a diferencia que el adulto, pulmonar.
Afectación cutánea, esta imagen es bastante interesante. Pueden ver esta pequeña con microstomía, rigidez a nivel cutáneo en región facial, afilamiento también de la nariz. Esto lo podemos ver, estos cambios en esclerosis sistémica. Estas manitos con un poco de puffy fingers, es decir, los dedos en salchicha. También se puede evidenciar un poco, bueno, tal vez de rigidez, un poco por aquí de borramiento de las líneas también. Fase de hematosa, los puffy fingers, fase de esclerosis con pérdida de flexibilidad natural de la piel y la fase atrófica con dermis, o sea, con alteración ya a nivel más profunda, ¿no? Dermis y tejido celular subcutáneo. Compromiso pulmonar, EPIT, o también la hipertensión arterial pulmonar. Esto puede pasar en nuestros pacientes también. No es, digamos, tan frecuente como en edad adulta, pero es importante saber porque esto me define también el pronóstico de mi paciente. Paciente con ILD, es decir, con EPIT, puede que tenga clínica, lo vemos, o sea, con los síntomas, o puede que no, por eso siempre igual tenemos que pedir TACAR, ustedes ya saben, y pruebas de función pulmonar como la DLCO y la FBC también. En cuanto a las recomendaciones, pues las recomendaciones son las mismas que para esclero en adulto. Tal vez aquí poder utilizar este score, que es el score de severidad en pacientes con esclerosis sistémica juvenil, que por aquí está. Dependiendo de cada uno de los ítems o compromisos que pueda tener el paciente, se otorga una puntuación y esto me permite saber sobre todo el pronóstico de la enfermedad en mi paciente. Tratamiento, la verdad es que el tratamiento es bastante amplio. Podemos utilizar medicamentos, tanto vasodilatadores para el tema de Raynaud y tema de hipoperfusión distal, pero también inmunosupresores que de hecho son los que más me ayudan en el manejo de la patología. Ya saben, medicamentos que podemos utilizar, metotrexato, o también compromiso cutáneo con metotrexato, micofenolato mofetilo, ciclofosfamida, sobre todo con compromiso pulmonar o cardíaco. Muy bien. En un 90% va a tener un compromiso difuso. Saben que hay menor afectación orgánica al diagnóstico y una asociación también con el síndrome Overlap. Muy bien. Y las afecciones reumatológicas del adulto mayor, pues aquí dos patologías muy importantes a saber, la osteoartritis o artrosis es la enfermedad articular más común en los adultos mayores, en el sexo femenino lo podemos ver mucho más frecuente, edad 65-74 años por lo general y la prevalencia aumenta en forma constante con la edad. En esta lámina podemos ver la prevalencia de artrosis, tanto en hombres como en mujeres, mucho más frecuente en mujeres, y cambios, ¿no? Sobre todo los nódulos de Heberden que podemos encontrar en nuestros pacientes al momento del examen, crujido también, bueno, a nivel de pies lux valgus, todo ese tipo de cambios podemos encontrar en pacientes con artrosis. Importante mencionar que la artrosis u osteoartritis, además del tema importantísimo de edad, también va muy asociado con la sobrecarga, es decir, el peso. Mediadores de inflamación, importante saber que en la artrosis hay un desgaste del cartílago articular, básicamente porque también hay una inflamación crónica. Esto va de la mano con proteasas, ya sean las colagenasas, estromelecinas y las agraquinasas. Esas me confieren un estado proinflamatorio de la mano con citoquinas proinflamatorias, que ustedes ya la conocen, interleuquina 1, 8 y factor de necrosis tumoral también. Esta es la guía americana del 2019 que nosotros utilizamos para el manejo de artrosis, básicamente tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. Respecto al tratamiento no farmacológico, pues ejercicio, cambio de estilos de vida como pérdida de peso, tai chi, ese tipo de actividades. Hay muchos estudios que mencionan que puede también ayudar a mejorar el dolor articular en nuestros pacientes, pero si hablamos de tratamiento como tal, antiinflamatorios tópicos, antiinflamatorios vía oral, esteroides intraarticulares o también podemos utilizar ácido hialurónico intraarticular, pacientes que deberían realizar también una ayuda con medicina física y rehabilitación, plasma rico en plaquetas o inyección con stem cell, ¿no? Células madre. También cualquiera de estas opciones nos ayuda mucho en pacientes con osteoartritis. En el caso de la osteoporosis, sabemos que es una enfermedad también con mucha prevalencia en la edad
mayor en adultos mayores y que se caracteriza por una disminución de la densidad mineral ósea. Todo esto por una alteración a nivel de la microarquitectura del tejido óseo. Importante saber aquí cómo es que yo puedo predecir si mi paciente tiene mayor riesgo o no de tener osteoporosis, la edad, sobre todo el punto de corte en algunas guías 50 años, en otras 65 años, el sexo, predominantemente sexo femenino, un índice de masa corporal bajo, a diferencia de artrosis. Saben que en artrosis u osteoartritis lo peor es el IMC alto, el sobrepeso y obesidad. Aquí el índice de masa corporal bajo me confiere un riesgo mayor. Aquellos pacientes que tengan historial familiar de fractura de cadera, fractura mayor sobre todo, pacientes con tratamiento con glucocorticoides, esto ya sea porque el paciente presente una patología tipo artritis reumatoide, por ejemplo, consumo de alcohol, fumadores, o alguna otra enfermedad, ¿no? Como enfermedad inflamatoria intestinal, en el cual el paciente se expone a tratamiento con glucocorticoides, entre otros. El punto de corte en edad, ya saben, a partir de 50 años, 65 años, mucho más frecuente en mujeres que en varones. Entonces, para nosotros poder hacer la determinación si el paciente presenta o no osteoporosis, ¿qué examen debo pedir? ¿Cuál es el gol estándar? La densitometría mineral ósea. Este examen es el que me permite saber en qué escenario me encuentro. Entonces, le solicito una densitometría a mi paciente y voy a encontrar ciertos valores. Normal, -1 en adelante, si es que el valor se encuentra disminuido entre -1 y -2.5, esto se denomina osteopenia. Osteoporosis cuando el valor es de -2.5 para abajo, y se considera una osteoporosis severa cuando tengo valor de osteoporosis y además una fractura por fragilidad. Esta clasificación del 2020 del Colegio Americano de Endocrinología nos permite también hacer la disquisición entre uno y otro. Paciente con un test para osteoporosis, ¿no? Paciente con test score de -2.5 para abajo, paciente que haya tenido una fractura mínima, es decir, por fragilidad, ya sea de columna espinal o también de cadera, paciente con un valor de osteopenia entre -1 y -2.5, pero que además tenga una fractura por fragilidad, y paciente con un valor de osteopenia, pero que además tenga un alto riesgo en el índice FRAX. El índice FRAX lo pueden encontrar todos ustedes en Google, pueden colocar índice FRAX y es una herramienta, es una calculadora, de hecho, de acceso gratuito y que nosotros podemos aplicar a todo paciente en el cual yo sospeche los factores que les he mencionado, la edad, el sexo, consumo de corticoides, el índice de masa corporal, pues aplicamos el FRAX y si el paciente tiene un alto riesgo, al final me sale un resultado y si me confiere un alto riesgo, pues tendría que ir de la mano con la densitometría para brindar el tratamiento a mi paciente. Pacientes, ya saben, con índice de masa corporal bajo, paciente que haya tenido anteriormente una fractura, paciente con historial familiar de fractura de cadera, pacientes fumadores que tomen glucocorticoides, alcohol, artritis reumatoide y de la mano, obviamente, la ingesta de glucocorticoides, todos estos son factores de riesgo. Entonces, a estos pacientes, además de una buena historia clínica, un examen físico, pues hay que hacer exámenes básicos, pero también estudio de tiroides, densitometría, como ya saben, solicitar imagenología como radiografías para poder ver columna lumbar, cadera, dosar siempre valores de vitamina D, la vitamina D importantísimo en problemas osteoarticulares, porque por lo general vamos a encontrar una deficiencia o una insuficiencia. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues debemos dar a nuestros pacientes calcio en un valor de 700 a 1200 miligramos diarios. Además, recomendamos siempre brindar vitamina D, por lo menos 800 unidades internacionales. Y esto acompañarlo si nuestro paciente tiene un alto riesgo o diagnóstico de osteoporosis de un antirresortivo. Estos antirresortivos, que pueden ser los bifosfonatos o puede ser el denosumab, o también terapia de reemplazo estrogénico o análogos de la paratormona, teriparatide también. Importante saber la diferencia entre uno y otro. Alendronato y vandronato son vía oral, el ácido zoledrónico es el endovenoso que se utiliza una vez al año, denosumab es subcutáneo y se utiliza cada 6 meses.
Dentro de los que le he mencionado, que son los que más utilizamos, aquí el ivandronato tal vez una mención especial, sobre todo o sea, todos me van a cubrir riesgo de fractura vertebral, no vertebral, pero en cadera, pues el ivandronato no es el de elección, así que esto no se olviden, no es el de elección, ivandronato, que este es el que se administra una vez al mes y el alendronato una vez a la semana. En ese sentido, yo tengo un paciente con osteoporosis, además de calcio, vitamina D, tengo que brindarle un antirresortivo. Alendronato o risendronato son los de primera línea. Si el paciente tiene intolerancia oral o tiene problemas gástricos, pues optaré por un bifosfonato de tipo endovenoso. Denosumab, que es un medicamento subcutáneo que también se puede utilizar, muy bueno en pacientes con osteoporosis, cada 6 meses, pero importante saber que el denosumab podemos utilizarlo hasta por 7, 10 años inclusive, pero aquí el paciente nunca debe suspender el medicamento, porque así como me ayuda a ganar rápidamente densidad mineral ósea, si yo lo suspendo de forma brusca, el paciente más bien va a tener mayor riesgo de fractura. Por lo tanto, si tenemos tratamiento con denosumab, luego tenemos que hacer el switch a un antirresortivo por un tiempo más y luego ya podemos suspenderlo o tomar vacaciones terapéuticas. Tratamiento en líneas generales, pues 3 años con ácido zoledrónico, que es el endovenoso, 5 años con los bifosfonatos orales, sea alendronato o ivandronato, y luego, en realidad eso se puede extender un poco más de tiempo, pero luego tomamos las vacaciones terapéuticas. Eso es lo mismo que les he mencionado, el algoritmo para poder determinar el tratamiento en nuestros pacientes. Riesgo, si el paciente tiene un bajo riesgo, hay que siempre optimizar vitamina D, los valores séricos, si hay un alto riesgo, además de optimizar valores de vitamina D, considerar un bifosfonato oral o algún otro inhibidor de la resorción ósea, y si hay un riesgo muy alto, pues además de lo ya mencionado, el paciente puede utilizar algún otro tipo, sobre todo que pueda ayudar a la formación ósea. Este, esta guía para tamizaje de osteoporosis brindada por el Colegio Americano. El punto de corte son 50 años, como les mencioné, para valorar el riesgo de osteoporosis en nuestras pacientes con historia clínica, examen físico, determinar el riesgo de fractura con el FRAX y la densitometría ósea, ¿no? Acá es importante tener en consideración la fractura por fragilidad, osteoporosis secundaria, ya saben, en caso de pacientes con ingesta de corticosteroides, anticonvulsivantes también, factores de riesgo para fractura o aquellos pacientes que tengan una densidad mineral ósea baja, historia familiar de fractura osteoporótica. Y acá lo más importante, ¿no? La prevención. Aquellos pacientes que hayan presentado una fractura después de los 50 años, que tengan antecedente de osteoporosis familiar, sobre todo antecedente materno, fractura de cadera, que es lo más importante, paciente con menopausia temprana, paciente con IMC bajo, y pacientes con artritis reumatoide, porque son pacientes que van a tomar corticosteroides, no solo artritis reumatoide, aquí tal vez cualquier enfermedad autoinmune sistémica en la cual el paciente pueda tomar algún tipo de corticoide de larga data. Pero importante saber que también los anticonvulsivantes y los anticoagulantes también son medicamentos que me pueden brindar un poco de disminución de la densidad mineral ósea. Entonces, la prevención es lo más importante, sobre todo para evitar fracturas y el tema de discapacidad posterior en nuestros pacientes. Saben que la fractura de cadera es lo peor que puede existir porque el pacientito va a estar postrado en cama, va a haber una limitación inmensa, no solo para el paciente, la familia y todos se ven bastante comprometidos. Entonces, lo más importante siempre, siempre es hacer la prevención. Evitar las caídas, si es que hay un IMC bajo, tenemos que optimizar en nuestros pacientes adultos mayores, ya saben, la exposición al sol importantísimo, sobre todo por la vitamina D, evitar el cigarro, evitar el alcohol, consumir dietas ricas en productos lácteos y realizar actividad física. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Cuídense bastante, ya nos estamos viendo. Gracias, doctora.